Muy buenas tardes, mi nombre es Cristela Rachel Machado, estudiante de la Universidad Cristiana de Honduras de la sede de Comayagua, estudiante en la licenciatura de Derecho. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el desarrollo y la evolución de la sociología, así como la sociología como disciplina. Empezaré hablándoles un poco acerca de lo que es la definición de la sociología. Bueno, la sociología es la ciencia social que por excelencia pretende desde sus padres fundadores hasta nosotros mismos nada menos que comprender lo que es la sociedad y su entorno. Es la acción social, la conducta que ayuda a comprender la, la conducta de los hombres y los motivos que los mueven para desarrollarse en su propio entorno. La ciencia buscada por los sociólogos y en parte encontrada ha deseado comprender el enigma y la peculiaridad del hombre en su vida social e histórica. Vivimos hoy en día en un mundo que es enormemente preocupante, pero lleno de las más extraordinarias promesas para el futuro. Es un mundo pletórico, es decir, que está abierto a los cambios. Sin embargo, tenemos posibilidades de controlar nuestros propios destinos y de controlar nuestras vidas para las generaciones futuras y hacerlas mejor. En cuanto al origen de eh, la sociología está en las conmociones de la sociedad europea desde el último tercio del siglo XVIII. Hubo de efectuarse una nueva organización de la sociedad bajo la dirección del espíritu científico enérgicamente desarrollado en el siglo XVIII. Partiendo de esta necesidad, habla de establecerse la conexión del sistema entero de las verdades científicas que se elevan desde las matemáticas y como en su último término habla de fundarse la nueva ciencia redentora de la sociedad. Condorcet y Saint-Simon fueron los precursores que ayudaron en este origen de la sociedad, así como Comte, que fue el fundador de esa ciencia general. Si reflexionamos sobre la sociedad y la vida social muy próxima a la teoría sociológica, eh, hablamos de que siempre en los orígenes de la teoría sociológica debemos situarnos en la Francia revolucionaria, es decir, a finales del siglo XVIII, debido a una serie de alteraciones de los marcos sociales que favorecieron extraordinariamente el planteamiento de la teoría de la sociedad en el sentido de que la teoría sociológica, eh, a partir de entonces se trataba de crear una nueva manera de estudiar al ser humano y a la sociedad. Eh, en cuanto a la evolución de la sociología, podemos decir que a lo largo de la historia ciertas y muchas personas han sido respetadas por su conocimiento de las costumbres sociales y de la forma en que operan las relaciones humanas entre sí. Desde los tiempos eh, históricos más remotos y hasta la época actual, que es la nuestra, el hombre se ha interesado por la comprensión de la vida social y por estudiar los procesos que en esa vida social se desarrollan, es decir, explicarlos y en lo posible influir de alguna manera en ellos. Platón en sus diálogos trató de comprender las motivaciones y las conductas de sus contemporáneos y nos presentó, como por así decirlo, ideas acerca de la manera en cómo debería funcionar una sociedad. En cuanto a la sociología como disciplina, la sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre y ha ocurrido en una sociedad, disciplina que significa compromiso, permanencia, profundidad y gusto. La sociología es también como una actitud de conciencia crítica frente a nuestra sociedad. En la disciplina los estudiantes forman, según sus parámetros teóricos y metodológicos, por así decirlo, la investigación. Eh, Describen y explican los hechos y las relaciones y conflictos sociales desde diferentes dimensiones para así poder comprender el medio que los rodea. En cuanto a sus principales representantes, tenemos a Karl Marx, que fue uno de los teóricos importantes dentro de la sociología, quien ejerció una importante influencia sobre el pensamiento sociológico y económico, además de ser reconocido por haber sentado las bases del comunismo moderno. Marx creía que lo más importante dentro de la sociedad industrial que se desarrollaba en su época era el capitalismo, donde los medios de producción eran propiedad privada y eran utilizados para maximizar
las utilidades de producción eh, que tenían en aquel entonces. Eh, También Marx tenía un sistema económico que estructuraba todos los valores y las metas sociales en torno a la sociedad, donde los intereses capitalistas y el proletariado, según Marx, eran contradictorios porque el mercado competitivo obligaba a los capitalistas a reducir los salarios lo más bajo posible para poder obtener mucha más ganancia. Por otro lado, tenemos la teoría de Emile Durkheim, un importante sociólogo que ha ejercido gran influencia. Él era francés y desarrolló la definición de solidaridad social como formas sociales. Em, Él creía él decía que habían dos formas básicas de presentarse a la sociedad. Una era la solidaridad única o sociedades pequeñas y sencillas, cuyos integrantes poseen una visión compartida sobre el mundo y desarrollan actividades similares. Por otro lado, tenía la solidaridad orgánica, que es aquella que une sociedades grandes, modernas, y esa sociedad, cada persona percibe ingresos a partir de una ocupación específica y luego utiliza ese dinero para adquirir mercancías y servicios que han sido producidos a su vez por otras personas que desarrollaron un rol especializado. Por último, tenemos al representante Max Weber. Según Marx, las explicaciones sociológicas se derivan de la comprensión porque el pueblo elige ciertas acciones y creencias que difieren enormemente del planteamiento de Durkheim, que habla de la separación del estudio de la sociedad y del individuo. Weber creía que los aspectos sociales que deben ser estudiados a través de los métodos científicos eran también aquellos que se planteaban los hechos sociales con el resultado acumulado de acciones. Es decir, las creencias específicas que se juntaban como, como les explico, a estos aspectos de la sociedad, eran como evidencia eh, de entender cómo lo rápido que iba avanzando en la historia a través de la sociología y se basa en un cambio de las orientaciones tradicionales hacia la orientación más racional, por así decirlo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.